O sea que estamos con este problema muy parecido al día pasado. Tenemos el día pasado teníamos una semiesfera maciza y uniforme, hoy tenemos una superficie esférica y uniforme de carga, o sea, carga repartida sobre una semiesfera de radio R. La distribución es uniforme, la carga que repartimos es Q. Y nos piden hallar en el mismo punto que el día pasado el campo, aquí en el marcado por el punto O, que sería el centro de toda la esfera. Y lo vamos a hacer por integración. Por Gauss no lo podríamos, porque no tiene simetría el problema para poder resolverlo. Entonces tenemos que dividir el cuerpo en elementos infinitesimales, puntuales, casi puntuales, de tal manera que podamos aplicar la ley de Coulomb. Entonces, me voy a coger un elemento sobre la superficie. Tened en cuenta que es tridimensional. Ya, simplemente con que me hubieseis dicho que por simetría vamos a poner los ejes, por supuesto, porque ahora voy a... Ponemos aquí el eje Z, eje Y, el eje X. Me conformo, simplemente si me decís por la simetría del problema, que sí tiene cierta simetría para ver las componentes, no para todas, porque si no, podría uno decir si tiene la simetría suficiente, aplicar Gauss quizás. Por la simetría sabemos que EX va a ser igual a Y igual a 0. Es decir, que la única componente que tenemos que calcular es esto. Si alguno es tan amable de incluso decir en qué consiste la simetría, es decir, por el otro lado, al otro lado del eje, a la misma distancia, tendría aquí una tal manera que entonces tendríamos para uno campo así y otro así. Tened en cuenta que es tridimensional. La componente en el plano X sí se anula y únicamente nos queda la componente Z. ¿De acuerdo? Vamos a por la componente Z. Será la suma de las componentes Z de cada elemento infinitesimal. Este elemento infinitesimal tiene una superficie diferencial de S. Es decir, que tendremos, si aplicamos la ley de Coulomb, K por la carga que repartida aquí será un diferencial de Q, dividido por la distancia al cuadrado. La distancia aquí siempre es la misma, porque es a este punto siempre. Cuidado, a este punto, tenéis el problema, y así queda grabado, tenéis el problema un poco más, sí, es más difícil, la integral, o sea, digamos, la base es exactamente la misma, pero el problema pues es más difícil porque las integrales salen más. Tenéis el problema aquí en el Purcell, que es el 1,12, campo de una corteza semiesférica, pero en cualquier punto del eje Z. La diferencia es en cualquier punto del eje Z. Aquí solo estamos en este punto. Si es en cualquier punto del eje Z, entonces la distancia naturalmente de cada elemento iba a cambiar, pero aquí es siempre R cuadrado. ¿No? Vale, y ahora tenemos que hacer la proyección sobre el eje Z. ¿Entendido? Vamos a ponerlo bien, es decir, con los signos tal como me decíais por ahí una persona antes, es decir, es positiva o negativa, no hay ningún problema. Fijaos que aquí, si Q o diferencial de Q es positivo, entonces la componente va a ser negativa. Es decir, que yo si le meto aquí el signo menos, estoy dando cuenta de eso. Si es negativa, entonces es positiva. ¿De acuerdo? Así de sencillo. O sea, que ponemos ya ahí el signo menos y tenemos que hacer la proyección. Si utilizamos coordenadas esféricas, yo le llamo a esto tita, lo mismo de siempre, entonces tendremos por el coseno de tita, ¿no? Simplemente. ¿Alguna duda ahí? Lo mismo que el otro día.
Ahora lo que viene, naturalmente, bueno, el otro día aquí en vez de R mayúscula teníamos una R minúscula, porque la distancia cambiaba. Ahora tenemos que poner expresar diferencial de Q en función de la geometría. Va a ser la densidad superficial que es constante, porque es un valor que no cambia, no depende de las coordenadas, por diferencial de S. ¿Cuánto vale diferencial de S en coordenadas polares esféricas que teníamos? R cuadrado, seno de tita, oí por ahí un coseno o algo de eso, ¿no? Me pareció ahí. Dije ahí, me puse diferencial de tita, diferencial de phi, siendo phi el ángulo correspondiente en las coordenadas, ¿no? El ángulo que forma la proyección sobre el plano XY con el eje X. Entonces, por ahí arriba veía, vosotros cuando lo vi, o sea, ya me llamó la atención que poníais en R la integral, los límites de integración, ¿no? Que fue en el momento en el que os devolví el papel. Porque ya directamente aquí no va a haber una integral, vamos a integrar en tita y en phi, no en R, por supuesto. Porque si no tendría un grosor, sería macizo, sería un volumen. Y es una superficie, ¿no? Muy bien, es decir, que tenemos vamos a sacarle, que teníamos K, es sigma, R cuadrado, seno de tita, diferencial de phi, vamos a poner ya la doble integral porque ya he decidido las coordenadas. Uy, mierda. Teníamos el coseno de tita y teníamos aquí el R cuadrado, ¿no? Cuadrado y R cuadrado, los límites de integración eran, si lo recordabais del día pasado, teníamos en phi desde 0 a 2pi y en tita teníamos desde 0 hasta pi medios. Es decir, que tendremos aquí, a ver si lo vemos, de 0, o podemos ya ir haciéndolo y dejarnos de tonterías. Fijaos que en phi ya la podemos hacer esta integral, ¿no? Porque es inmediata y que nos sale 2pi, ¿no? Es decir, que me va a quedar un menos, vamos a sacar las constantes, menos k, sigma, 2pi, correspondiente a la integral en phi. Y tenemos aquí seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita, entre 0 y pi medios. Y esto, ¿cuánto nos daba? Era la integral del que teníamos menos k sigma 2pi, que teníamos ahí. Seno cuadrado, es decir, que teníamos seno cuadrado dividido por 2 entre 0 y pi medios. Y esto nos daba un medio, 1 entre 2, ¿no? Es decir, que me va a quedar menos k sigma 2pi entre 2. Es decir, que me va a quedar aquí menos k sigma pi, ¿no? Y ahora lo único que tengo, porque yo os dije expresamente, no quería ver el sigma, sino quiero ver en función de los parámetros, los datos que nos dan, aunque sean letras. Sigma, ¿cuánto vale? Sigma va a ser la carga total repartida en el área. ¿Y cuánto es el área? 4pi r al cuadrado. Es decir, que tendríamos menos k q pi 4pi r al cuadrado, ¿no? Es decir, que me va a quedar menos k q. Y ya está. Terminado el problema.
estuvimos haciendo el problema de la corteza semiesférica, viendo el campo eléctrico en el punto, en el origen, centro de la esfera, donde cortamos en dos mitades. Entonces al final estaba todo bien, pero controlando la grabación me he dado cuenta que cometí un pequeño error al final que quiero corregir para pegar al vídeo y así queda todo bien. Llegábamos a una expresión en función de sigma en el campo eléctrico, la componente Z del campo eléctrico, ¿no? Que era, si no me equivoco, K, ¿me podéis recordar? Era K sigma, ¿no? ¿Me lo recordáis? Un segundín. Sí, es que no sé si se puede abrir las dos cosas. Sí, creo que sí. Parece un segundo. Los dos. Menos K sigma pi. Menos K sigma pi. Entonces, el error está aquí, todo estaba correcto. Decíamos que al ser repartíamos uniformemente la carga en la superficie de la semisfera, ahí es donde dije, bueno, la carga era Q dividido por el área, y ahí cogí el área de toda una superficie esférica de radio R, puse 4pi r cuadrado, esto no es correcto, es la mitad, es decir, que lo correcto sería haber sustituido sigma por esta expresión, es decir, que la componente z era menos k q pi 2pi r al cuadrado, es decir, pi y pi se me va, menos k q dividido por 2 r al cuadrado. Esfera, aquí teníamos la carga repartida en la superficie y el campo, entonces, si este era el eje z, en este punto de esta manera, de tal manera que si q es positivo, la componente z es negativa y si es negativa, pues la componente z del campo es positiva. Con esto pues, lo corrijo, lo pego y así subo el archivo.